solo denme un segundo, que estoy brincando aquí entre pestañas. Déjenme ver otra ventana. Próximamente en Netflix. ¿Qué es frito? Fritos que entra como saturado. Es que aquí en México es frito, es como que no estás dando una. Pero bueno, espero hoy no fritearte. Pues, ¿listas? ¿Listos? Sí. Ah, me equivoqué. Listo, ya. Doble clic. Los podcasts de BBVA. Abrimos micros para empezar el tercer episodio de esta cuarta temporada de Doble Clic, el podcast de diseño de BBVA. ¿Cómo estás, Xavi? ¿Qué ha pasado desde el último episodio? ¿Qué titulares hay? Hola, Fabiola. La verdad es que me he movido bastante. He hecho un par de viajes y me he acordado de la charla de Bruna Sanella, que la tuvimos de invitada el mes anterior. Os recordáis, ¿no? Arquitecta y diseñadora gráfica, y con quien hablamos de la identidad visual de las ciudades. Y me he acordado un montón de ella al ver carteles, nombre de las calles. Y luego nos ha escrito también alguien de México que decía que nos olvidamos de hablar del color rosita de los taxis de Ciudad de México, que es verdad que es como bastante característico, ¿no? Pero bueno, Fabiola, ¿qué tal tú? ¿Titulares desde tu último episodio? Pues, a ver, o sea, he estado muy metida en temas de astrología para variar. Qué raro. Me ha pegado fuerte el Aries Season. Gracias a Dios que ya salimos de él. Y bueno, nada, traigo muchos temas presentes de varios amigos investigadores que tengo que están ahora haciendo doctorado. Jaime, sabes que estoy hablando de ti, y justamente va a venir muy bien con el tema que tenemos hoy, ¿no? De investigación poscualitativa. Doble clic. Los podcasts de BBVA. Hablando de investigación, hoy vamos a ir un poco más allá, haciendo doble clic con una mujer que es artista visual e investigadora con formación en arquitectura. En su práctica actual de investigación artística profundiza en cuestiones de espacio y medio ambiente a través de lentes posthumanos y queer. Con una maestría en diseño de experiencias y un doctorado en arte y educación, ha sido becada por el Fondo KU en Suecia y Fundación Jumex en México. Actualmente, además de escribir papers, que eso ya es una chamba, papers académicos, y correr un espacio taller donde se dan clases desde yoga, ecología queer y otros menesteres, es también maestra en el Tecnológico de Monterrey, acá en México. Y bueno, todo esto obviamente solo lo podía hacer una escorpiona trabajada. Ella es Mariana. Hola Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por recibirme, por abrir este espacio. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Y pues sí, soy una escorpiona trabajada con muchos años de terapia en mi defensa. Y bueno, muy agradecida de estar aquí con ustedes. Pues para comenzar, Mariana, vamos a estar platicando hoy mucho de tu trabajo, del método que usas para llegar a entender un problema o un objeto de estudio. Y mucho de esto, de lo que hemos platicado contigo previamente y también lo que hemos escuchado de tu trabajo, tiene que ver con este enfoque de lo post-cualitativo. ¿Qué es? Y sobre todo, cómo se ve aplicado a la investigación, ¿no? Estas diferencias entre la investigación cualitativa y post-cualitativa, como para partir de ello. Mira, los territorios post-cualitativos o las perspectivas post-cualitativas justamente surgen de la pregunta de una investigadora que se llama Elisabeth Saint-Pierre, de hace ya varios años, incluso más de una década, que Saint-Pierre se pregunta qué sigue después de la investigación cualitativa, qué hay más allá de la investigación cualitativa. Entonces se empieza a crear como este nuevo espacio en donde se mira atrás un poco, se deconstruyen ciertas cosas de lo que es la investigación cualitativa que todos aquí conocemos, y se proponen nuevas formas de investigar. Ahora, no es una metodología, o sea, no son unos paso 1, paso 2, paso 3, esto es lo cualitativo, sino es una nueva forma de entender la ontología, es decir, el ser, y la epistemología, es decir, el conocer. ¿Quién es el ser y cómo conoce, ¿no? Entonces, así como de manera introductoria, eso es lo que como que les puedo ir diciendo. Sí, Mariana, por ejemplo, ahorita me llamaba la atención, ¿no? Que dices, bueno,
el entendimiento del ser cambia. No sé si te refieres al ser quizás vivo que estás estudiando como objeto o al ser investigador, ¿no? El sujeto que quiere entender un problema, un objeto, un territorio, etc. Entonces, si nos vas como ayudando a profundizar en estas dos partes que mencionabas, creo que está buenísimo. Justo es eso. Y es un poco de las dos, de tanto el ser que estudia como el ser que es estudiado, ¿sí? El objeto, lo que se llama en lo cualitativo el sujeto y el objeto. Entonces, aquí la propuesta de las perspectivas post-cualitativas, que se alimenta de muchas otras posts, el post-estructuralismo, el post-humanismo. No voy a entrar en eso para no ponerme muy teórica, pero vaya, no es una propuesta que va sola, va de la mano con muchas otros posts. Una de las propuestas principales es entender que la persona que estudia, el individuo que estudia, realmente tiene una individualidad, primero que nada, bastante ilusoria, porque el individuo siempre es en relación, siempre está interconectado y, por tanto, el objeto tampoco es un objeto aislado que puede estudiarse aisladamente, sino que el objeto también siempre es en relación a. Entonces, ¿qué querría decir esto en términos ya de investigación? Ahí lo que puede ser es que ustedes de repente me digan alguna investigación que recuerden en este momento del diseño y podemos como repensarla a través de lo postcualitativo. Vale, sí, me gusta el reto. Por ejemplo, yo que soy del equipo de investigación aquí en BBVA, hacemos muchísimas investigaciones con usuarios, sea de usuarios más de particulares o más de empresas. Por ejemplo, cómo rehacer, qué sé yo, la página de inicio de una aplicación, por ejemplo. Las cosas que ponemos justo en el primer fold, lo primero que ves cuando te conectas. ¿Y ahí cuál fue el primer acercamiento, Xavi? O sea, ¿cómo partió tu proceso de investigación? ¿Qué fue lo primero que hiciste? Lo primero que hacemos siempre es obviamente definir los objetivos, y esto lo hacemos con el equipo de diseño, de negocio y también de desarrollo. Luego pensamos la muestra, es decir, los usuarios con los que nos queremos acercar para rascar esos aprendizajes con ellos. Preparamos ya el material que queramos un poco utilizar en esa investigación, si es que hay prototipo, que a veces no, es simplemente exploratorio y es simplemente a partir de unas preguntas que preparamos, vamos rascando ahí con la muestra y luego ya saltamos a campo. Uh-huh. ¿Y en campo qué hacen? Depende si el enfoque es más exploratorio o es más validativo. Si es exploratorio, pues eso, podemos sentarnos y que sean entrevistas más uno a uno para ahondar en los temas que queramos ver. Y si ya partimos de una propuesta, que lo que queremos es ver cómo encaja, validar un poco esa propuesta de prototipo, sería ya sentarnos con ese usuario, sacar en este móvil, si fuera por ejemplo un teléfono móvil o un celular, sacarlo con el usuario y pedirle algunas tareas, como entrar, que nos comente si se entiende, si echa de menos algo, pues bueno, preparar también un poco la guía de discusión. Creo que aquí, por ejemplo, podemos empezar por ver desde lo postcualitativo qué sucede en una entrevista. Desde las ciencias, desde los métodos cualitativos, pues está la idea de que yo como investigador me acerco hacia un entorno para descubrir un problema y a partir de eso pues derivo ciertas conclusiones. Justo, sí. Entonces, aquí desde lo postcualitativo es como, a ver, desde el momento en que yo estoy pensando en ese problema, construyendo ese problema, porque el problema no existe per se, el problema es una observación, yo pongo mi foco en todo lo que está sucediendo en el mundo, yo me decido enfocar en algo que yo considero que no funciona. Y entonces, desde que yo pongo ahí mi foco y yo empiezo a construir un problema, yo soy parte de ese problema, yo estoy implicado en cómo ese problema se empieza a desarrollar e investigar. Entonces, yo como investigador no estoy separado, no estoy como extraído del problema, sino yo lo afecto tanto como el problema me empieza a afectar a mí. Entonces, yo voy a una entrevista y realmente lo que va a suceder ahí es que va a haber como una especie de entramado entre las percepciones de la persona, mis percepciones, lo que esa persona me quiere contar, porque yo estoy performando de cierta manera en esa entrevista y viceversa. Y entonces ahí digamos que se crea una situación y esa es la situación que de alguna manera se puede estudiar. Pero yo como investigador, como sujeto, nunca estoy separado de lo que está pasando.
La cuestión acá con los métodos cualitativos que vienen como de una tradición muy positivista y buscando la neutralidad del sujeto y decir yo como científico observo la naturaleza o observo el medio ambiente, pues ya no se sostiene, ya se habla siempre de un conocimiento situado y todo lo que yo observo viene desde mí, desde mi experiencia, desde lo que yo quiero ver, desde lo que está atravesado por mi deseo, por mi expectativa. Entonces, digamos que si tú te acercas a una persona en el campo, ya hablamos de que desde que definiste tus objetivos, es porque tú quieres conocer algo muy específico. Y segundo, cuando tú estás en campo y estás con las personas, ya estás afectando tú lo que esas personas te van a decir. Ya todo está viniendo desde un lugar muy específico que eres tú. Y tú estás siendo parte del problema que estás estudiando. No hay observador neutro, no hay investigador neutro, no hay nada de esto. Y que para mí esto me vuela la cabeza, quizás porque yo siempre he hecho la investigación un poco, pues justo, ¿no? Dentro de el contexto de un proyecto, como tú bien mencionas, ya orientada hacia un objetivo, una meta, que desde ahí quizás ya entro yo un poquito pues con la visión acotada, ¿no? O sea, si yo quiero resolver un problema, como tú bien dices, seguramente habrá muchas cosas del entorno que me pasen desapercibidas o que simplemente ignore y que podrían ser relevantes para mi mismo objeto de estudio, ¿no? Sin embargo, pues entro yo ya un poco como de visión corta. Y esto siempre me ha volado la cabeza porque para mí es difícil, ¿no? Creo que yo siempre he estado en una postura de tratar de ser objetiva, de estar un poco fuera de lo que estoy incluso estudiando, de ver cuáles son mis sesgos, ¿no? De no confirmarme a mí misma, etcétera, de tratar de entender de dónde vengo y por qué estoy viendo así las cosas. Pero más bien, si te entiendo bien, Mariana, en la investigación postcualitativa sí que abrazas esa influencia que tú podrías tener en el objeto. ¿Es correcto? O sea, ¿abrazas esa influencia o solamente aceptas tu influencia, ¿no? En el objeto de estudio? Sí, es aceptar la influencia e ir un poco más allá, porque la influencia es recíproca. Tú lo afectas y él te afecta a ti. Y entonces entras como en una reciprocidad en el que en ese momento se están creando nuevas identidades, nuevos significados, porque en ese momento hay una afectación mutua. Entonces, no solamente es decir, bueno, claro, hay un sesgo porque yo me acerco y entonces esto me afecta y entonces no, sino que digamos que tú como individuo atómico, como autónomo, realmente no existes. O sea, en lo postcualitativo, que va muy de la mano con lo posthumano, realmente tú como Fabiola, individual, esencial, como que tú eres esto y tú vas a llevarte a ti misma a lo largo de diferentes experimentos, conservando esa esencialidad de Fabiola, eso se descarta. No existe esta idea esencial de la identidad, sino existe una idea performativa de la identidad. Tú vas a crear, cada vez que entras en contacto con diferentes objetos de estudio, entre comillas objetos, porque como ven ya estamos medio disolviendo estas palabras, pero cada vez que tú entras en contacto con diferentes sujetos y objetos de estudio, tú te vas construyendo de una manera diferente y vas adquiriendo o vas performando diferentes identidades. Me nace otra pregunta ¿dónde nace este enfoque? ¿Por qué nace? ¿Nace en la academia? ¿Nace más bien en un entorno artístico? Pues sí, efectivamente nace en la academia, nace porque se sienten exhaustos ciertos métodos cualitativos, nace porque se cuestiona esta supuesta universalidad y neutralidad y objetividad, muy entre comillas, que propone tanto el método científico y que heredan los métodos cuantitativos y cualitativos. Nace de un cuestionamiento del humanismo, que ahorita voy hacia eso para hablar de los posthumanismos. Nace también de una necesidad de dejar de pensar la realidad tan dual, tan basada en binarios, blanco, negro, adentro, fuera, tú, yo, objeto, sujeto. Hay como un movimiento progresivo hacia la disolución de una percepción dual de la realidad que también viene de la academia, pero que por supuesto la academia se informa muchísimo de muchas tradiciones de pensamiento que no son de la academia, que vienen pues de tanto pueblos originarios como diferentes religiones, como digamos otros saberes, ¿no?
¿Cómo se relaciona lo postcualitativo o las perspectivas postcualitativas con las perspectivas posthumanas? Pues bueno, lo que hace el posthumanismo crítico filosófico es cuestionar la idea de humano, ¿sí? Cuestionar la centralidad del humano y cuestionar el conocimiento humano. Entonces, aquí lo que hace el posthumanismo es una revisión histórica de cómo surgió el humanismo, es decir, cómo surgió esta doctrina de pensamiento que sitúa al humano como el centro de la Tierra y del universo y que le otorga solamente a él el poder de la razón y de la conciencia para ser el observador del resto de los seres vivos, de ser el que genera conocimiento y el que ejerce poder sobre el resto del mundo vivo, ¿no? Entonces, se cuestiona la idea del humanismo. ¿Qué propone el humanismo además de situar al humano en el centro? Pues, como les digo, pone a la razón también en el centro. Ojo, no pone a todos los humanos en el centro, porque el sujeto humanista del humanismo es un hombre blanco europeo, capacitado, neurotípico, en estatus de legalidad, ¿sí? Con un cuerpo hegemónico, por supuesto no esclavo, y por supuesto con, digamos, una aparente heterosexualidad. De acuerdo. Entonces, el sujeto del humanismo es eso, es ese humano, porque ya vimos que en los 1500 había humanos más humanos que otros humanos, y eso se puede ver en todos los procesos de genocidio y de conquista que hubo en el mundo, ¿no? Para empezar, ahí el posthumanismo cuestiona, ¿no? Segundo, cuestiona que este humano es el sujeto que porta el conocimiento y que observa de manera neutra y racional su entorno, lo investiga, lo estudia y genera conclusiones en torno a él. Esto es porque, como ya les dije, tiene la máxima cualidad, que es la razón. Entonces, las posturas posthumanistas pues cuestionan muchísimo todo este modelo y preguntan, bueno, ¿por qué el humano en el centro? ¿Por qué el extractivismo? ¿Por qué la explotación? ¿Por qué toda la estructuración del mundo vivo en torno a esto, etcétera, etcétera, ¿no? Perdón, Mariana, es que en mi cabeza más mainstream es como cuestiona todo aquello que nosotros entendemos como el heteropatriarcado, ¿no? Como cómo salimos un poquito de esta visión. Claro, porque cuando hablamos del heteropatriarcado, estamos hablando en términos muy, muy simples de una estructura social en donde hay un patriarca que ejerce opresión y poder sobre varias cosas. Una es sus mujeres, sus hijos, sus esclavos, sus animales y sus tierras. Aquí estamos ya como que entendiendo también la relación, ¿no? con el entorno, con el medio ambiente, ¿no? Es una relación que siempre ha sido, desde estas doctrinas occidentales, pues súper opresiva, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se relaciona esto después con las metodologías postcualitativas, ¿no? Pues para empezar se empieza a cuestionar mucho el humano como único productor de conocimiento, el humano como eje central de todo, y de hecho también se empieza a cuestionar como el cuerpo humano, o sea, que aquí ya entramos como otras cosas. Desde lo posthumano los cuerpos empiezan a leerse no como autónomos, sino como siempre cuerpos interrelacionados, interconectados, interaconteciendo unos con los otros. No hay cuerpos independientes, el cuerpo es como parte de este gran organismo planetario, ¿no? Del cual tú eres solo una partecita, y esa partecita en sí es un ecosistema, o sea, porque tu cuerpo se puede entender más como un ecosistema que como un ente autónomo. Tradicionalmente las fronteras del cuerpo son fronteras súper permeables, porque todo el tiempo está entrando algo y todo el tiempo está saliendo algo. Para empezar, está entrando el aire, y el aire no puede dividirse. Está entrando el agua y sabemos que somos más de 60-70% agua. Somos parte del cuerpo de agua de la Tierra. Entonces, este intercambio es súper dinámico y realmente no podemos, bajo esta perspectiva, concebirnos como un sujeto aislado, ¿no?
Mariana, a mí me está explotando la cabeza literal porque, por un lado, obviamente comparto todas las reflexiones que estás haciendo, ¿no? Esa centralidad del ser humano, esas fronteras del cuerpo que mencionabas ahora, y por otro lado, yo soy muy consciente que en la comunidad de investigadores estamos muy acostumbrados, incluso diría en la comunidad de diseño, a cuestionarnos, a cómo hacemos nuestro trabajo, ¿no? Cómo es nuestra metodología, nuestros procesos, pero es verdad que ese match entre esos comentarios que estás haciendo tú y lo que nos cuestionamos como investigadores, yo nunca lo había hecho, al menos en mi comunidad más cercana nunca la habíamos hecho. ¿Cómo es posible, hablando un poco de ese enfoque un poco más postcualitativo que nos mencionabas al inicio, cómo se puede investigar un poco descentrando el ser humano de ese proceso de investigación o de diseño? ¿Es posible? Es posible. Pues cuéntame cómo, porque me interesa muchísimo. Para empezar, pues empiezas la investigación desde otro punto de partida. Empiezas la investigación no pensando que hay una realidad preexistente que está ahí, de la cual tú no eres parte, y bueno, vas, te acercas, la recoges, o sea, no. Tú estás muy consciente que el acto investigativo es un acto creativo. Tú estás creando realidades, estás creando discursos, estás creando verdades. Entonces, eso por un lado, el punto de partida, o sea, te mueve mucho tu punto de partida. Segundo, durante los procesos de investigación, vas haciendo como esta meta observación, ¿no? De cómo tu sujeto se va diluyendo en diferentes contextos y cómo tu sujeto empieza como a performar de maneras distintas, se construyen diferentes subjetividades, se va entramando, se va disolviendo o se va interconectando en diferentes situaciones, y pues ese movimiento, ese desplazamiento del sujeto es parte de la investigación. En realidad lo que estás investigando todo el tiempo es esta red de relaciones que se están creando, y estás haciendo como esta meta observación de lo que está sucediendo y de cómo se va transformando ese sujeto. Lo que la investigación cualitativa realmente busca al final es dar cuenta de este movimiento y de esta complejidad. No intenta estabilizar el conocimiento, no intenta llegar a una conclusión cerrada y decir eureka, ¿no? No, sino es sostener en todo momento la complejidad, sostener en todo momento el dinamismo. Realmente, por decirlo de una manera muy tradicional, las conclusiones a las que se llegan no son fijas, sino como que son puntos de partida para otras investigaciones, o sea, son como muy abiertas también, son caminos que se pueden continuar. No hay una metodología, como les decía, pero es todas las reflexiones que surgen a partir de hacer esta revisión del ser y del conocer. Por lo que entiendo, Mariana, en este caso el sujeto investigador toma mucha más relevancia, ¿no? Forma parte de esa, diría, de esa interacción también con el objeto estudiado, y es consciente que están creando algo nuevo, ¿no? Así como en lo cualitativo es como, no, queremos investigar, esto no va de crear, esto va de observar e intentar ser lo más objetivos posible, ¿no? Intentando evitar sesgos a la hora de, por ejemplo, llevar las preguntas. Aquí no, aquí es como yo como investigador asumo que me meto hasta el fondo y sé que voy a cambiar cosas. ¿Lo estoy entendiendo bien? Sí, te metes hasta el fondo, eres parte de lo que está sucediendo. Y de alguna manera, si agregas como la capa del posthumanismo, también empiezas a cuestionar que el conocimiento como tal no solo va a venir de ti, ni de los entes humanos, sino también de lo no humano y de como de todo el entorno vivo, ¿no? Y también empiezas a cuestionar lo que hablábamos, ¿no? De esta supuesta individualidad de los cuerpos y esta supuesta como esencia de hola, yo soy Xavi, hola, yo soy Fabiola. O sea, el cuerpo como ecosistema, el cuerpo como interser, que es un concepto que viene del budismo. Entonces, bueno, ahí agregado a lo que dices, también esto juega un papel. Creo que esto a ver, no es que lo haga más sencillo, pero es que ya entiendo, ¿no? Como los puntos bases de cómo abordar quizás un proceso de investigación pues cualitativa. Y una pregunta, Mariana, ¿es lo mismo que la investigación artística? ¿Dirías que es similar, que son hermanas, o en dónde se separan una de la otra? Es una muy buena pregunta, porque de hecho hay como un debate ahorita en la academia en torno a cómo relacionar o colocar estas investigaciones. Yo, mi manera en que yo entendí la investigación artística desde que estuve trabajando con un fondo de investigación artística, etcétera, pues es, bueno, investigar
una temática a través de la práctica artística y de los objetos artísticos, por así decirlo. Ese era mi entendimiento como básico. Yo con eso entré al doctorado. Después entiendo que existe todo este cuestionamiento que viene desde lo poscualitativo y que justamente te invita a repensar nuevamente la investigación artística, porque pues obviamente empiezas a pensar, bueno, a ver, vuelvo a lo mismo, sujeto-objeto, yo me acerco a esto, yo lo investigo, yo hago una escultura que me inspira a esto, o sea, es un poco eso. Entonces, por eso mi tesis doctoral fue el giro poscualitativo en la investigación artística, es decir, cómo las miradas poscualitativas también cambian la investigación artística. No es lo mismo, pero comparten muchas cosas en común. De hecho, yo en mi tesis como que hice esos puentes, porque, por ejemplo, en la investigación artística hay un alto grado de reconocimiento del deseo y de la expectativa del artista, ¿no? Claro. Y entonces es como, al principio dices, bueno, sí, pues es que es el artista y esas son las artes. No, pero en cualquier otra investigación hay un alto grado de deseo que viene de cualquier investigador, de que normalmente preguntamos las cosas que ya sabemos y que quieren que se nos confirmen. Claro. O sea, a mí lo primero que me dijeron cuando entré al doctorado, me dijeron, seguramente tus primeras preguntas de investigación van a ser preguntas para las cuales ya sabes la respuesta. Sí, o sea, ya estás entrando queriendo comprobar algo, ¿no? Claro, en las artes hay un reconocimiento de esta subjetividad y de cómo atraviesa y es atravesado por el artista y pero desde la perspectiva poscualitativa, todas las investigaciones tienen una mirada, ¿sí? Todas las investigaciones, incluso las más científicas y rigurosas, entre comillas, vienen de una mirada individual, de un contexto y de lo que le llaman conocimiento situado, que es desde las epistemologías feministas. Entonces, aquí es como decir, incluso, por ejemplo, Darwin, ¿no? Uh-huh. Parte de los análisis que yo he leído sobre él es que su mirada sobre la especie humana y sobre la evolución como tal estaba sumamente influenciada por su contexto, que era el contexto muy particular a su época, ¿verdad? Pero también su contexto familiar. Darwin venía de una familia de cazadores. Él era cazador. Su papá era cazador. Entonces, la mirada de un cazador, ¿cómo es? Pues es una mirada de túnel, claro, ¿no? Es una mirada sobre que gane el más fuerte, competencia entre las especies, de presa, de cazador y presa. Entonces, como esa simple como contexto y actividad que él realizaba atraviesa toda su producción de conocimiento. No quiere decir, ay, vamos a descartarlo porque está sesgado. No. Claro que ha sido útil para ciertas cosas, pero es como reconocer que todo está atravesado por un sitio de conocimiento, es decir, un contexto, un sujeto específico. Oye, eso está súper interesante y tengo tengo una pregunta y luego quizás más un comentario. La pregunta es muy básica, pero pues, discúlpenme. Performativo. Esta es una palabra que no saben, como cada que la escucho me quiebra un poco la cabeza, porque sí, o sea, como que la entiendo en inglés, la entiendo quizás en el concepto de un teatro, pero Mariana, no sé si nos la puedas explicar también para quienes nos escuchan, como a qué nos referimos con lo performativo. Primero hay que hacer una distinción clave. Una cosa es las artes performativas, ¿sí? Uh-huh. Pues que tiene que ver con el teatro, con el performance, como disciplina artística. Eso es una cosa aparte. Sí hay algo en común, pero para poder hacer aquí bien la distinción, vamos a decir que son dos cosas diferentes. Una cosa son las artes performativas y otra cosa es la performatividad. La performatividad es un concepto que se empezó a desarrollar desde la teoría de género, pero que después se fue extendiendo por muchísimas más lugares, ¿no? Una de las personas que más investigó esta idea, que seguramente la han escuchado por ahí, pues es Judith Butler, y ella desarrolla esta idea para explicar que no hay una identidad intrínseca, ¿sí? Es decir, no hay una identidad esencial, sino que la identidad se construye en la acción, es decir, se performa, se actúa. Entonces, hablando de género, ella decía, a ver,
el ser mujer no es una esencia, no es algo que está ahí siempre y que es inherente a ciertos cuerpos, sino es algo que se performa, que se construye en la acción de cada día. Si yo actúo de cierta manera, si yo me visto de cierta manera, si yo hago ciertos gestos, si yo hago ciertas cosas, entonces seré identificada como mujer por mi contexto social y yo a mí misma me iré identificando así, ¿no? En esta autopercepción. Entonces, es una idea que realmente va no tanto al género, sino a la identidad. O sea, cómo se construyen las identidades. Sí, a mí me pasa, Mariana, escuchándote, que todo el rato intento como trasladarlo a cómo está evolucionando también la disciplina del diseño, y me pasa que, bueno, ahora se habla mucho, antes era todo user experience, luego se hablaba más de human experience, ¿no? Pasar del usuario a lo humano, y desde hace algunos años se habla más del life-centered design incluso. No sé si conocéis el trabajo de Bruce Mau, que últimamente lo tengo bastante presente, creo que es canadiense, bueno, un diseñador canadiense, que también venía del diseño gráfico, luego se formó pues más en temas de cine, diseño ecológico, temas de sostenibilidad, filosofía más conceptual, y decía que en el diseño hay que alinear la pasión, la producción y la ética para cambiarlo todo de forma radical. Y hablaba de cambiar, pues eso, infraestructuras, relaciones sociales, maneras que teníamos de consumir. Y él tiene como varios manifiestos, que el último era creo que se llama MC24, que es algo así como principios para un cambio masivo. Tenía 3 o 4 años, ¿eh? Y decía cosas que me resuenan mucho a lo que nos comentabas, ¿no? Decía, por ejemplo, como diseñador, tienes que permitir que te pasen cosas, que los acontecimientos te pasen, o tienes que permitirte divagar, o tienes que permitirte eso, pues descansar, diseñar para lo invisible, pensar más en la diferencia, no tanto en el objeto. O sea, algunas de sus reflexiones, Mariana, me recuerdan a cosas que nos estás comentando ahora hablando de lo post-cualitativo. Pues de hecho hay como, yo no lo he estudiado a profundidad, pero sé que hay como también un movimiento del diseño posthumano, ¿no? Un diseño que descentra al humano y que de alguna manera quiere enfocarse como en la totalidad de la vida, ¿no? Aquí lo que sería interesante también es qué filosofía y qué ética ambiental hay detrás de eso. ¿Cómo defines la vida? ¿Cómo defines lo que está vivo y lo que no está vivo? Porque cuando realmente intentamos entrar en una dimensión posthumana, se tienen que también como deconstruir muchos estos conceptos occidentales de definir la vida a partir de ciertos procesos orgánicos, ¿no? Si saben ustedes, por ejemplo, si yo te pregunto, Fabiola, ¿cómo defines lo que está vivo y lo que no está vivo? ¿Tú qué me dirías? Wow. Sí, así de examen. A ver, pues, o sea, es que, o sea, a donde nos vamos todos, ¿no? Como el ciclo de la vida, como naces, creces, te reproduces, mueres, es lo primero que pienso, pero luego también, y estoy muy afectada quizás por ciertas filosofías que yo sigo, también todo lo que está vivo respira y evoluciona, que eso es como mucho más tántrico, ¿no? Pero mi cerebro se va a esos dos lugares porque son las influencias que yo tengo cerca de mí. Sí, exacto. Mira, sobre todo la primera respuesta creo que es la que muchos aprendimos en de la escuela, ¿no? Sí. Que es como aquello que está vivo es aquello que tiene ciertas capacidades, que es la capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir, y también se le van agregando otras cosas como procesos metabólicos, ¿no? O X. Entonces, esto pues viene mucho obviamente de una filosofía ambiental occidental, ¿sí? De definir la vida de esta manera, y también pues es de una cuestión como bastante conveniente, ¿no? Que nos ha servido mucho definir la vida de esta manera, y como que ordena el mundo de cierta manera. Esto está vivo, esto no está vivo, esto está vivo, está vivo. De hecho, en una de las cosas que yo últimamente estuve investigando era sobre este aspecto de vitalidad en las piedras, ¿no? Pues la piedra se reconoce como algo que no está vivo porque no cumple con esos procesos, ¿no? Pues es más un objeto digamos que de uso, ¿no? Pues como la piedra, pues ¿qué hacemos con las montañas? Pues bueno, sobre todo las montañas aquí en Monterrey, que es donde yo me enfoqué, pues es piedra caliza, ¿no? Que se extrae y que prácticamente se vuelve un líquido, ¿no? Que es el concreto. Y pues ya que se vuelve una especie de líquido, se vuelve a formar según la forma que tú le quieras dar. O sea, una piedra
la hacemos líquido y luego la hacemos un bloque que es una cosa cúbica. Eso a mí me vuela la cabeza porque digo, o sea, ¿qué onda con eso? Yo sé que es el pan de cada día de todos los arquitectos, incluida yo, pero a mí se me sigue volando la cabeza cómo hacemos que una piedra atraviese todos estos procesos y le damos una forma que a nosotros nos conviene, que bueno, es rectangular, cúbica, no sé cómo decirlo. Y bueno, y después hacemos nuestras casas con eso, vivimos adentro de nuestras casas y tal, y pues nuestras casas prácticamente son cuevas, porque estamos utilizando la misma piedra que agarramos, nomás que la domesticamos de cierta manera, y pues estamos viviendo en cuevas, si tú quieres, más cuadradas y blancas, pero pues aquí donde yo estoy es una cueva, porque todo está hecho con piedra o con tierra. Pero bueno, este proceso es posible y es conveniente solamente porque en mi concepción, en mi filosofía ambiental, muy en el fondo de mí y de todos nosotros no creemos que las montañas están vivas. Es un objeto inerte, es un objeto sin vida del cual podemos extraer todo lo que nosotros queramos y necesitemos. Si se especulara y se imaginara y se le otorgara cierta vitalidad, cierta presencia, si ustedes quieren rozando en las concepciones animistas de que esta materia tiene vitalidad desde otros puntos de vista de la vitalidad, pues empezaríamos a crear relaciones súper diferentes con eso. Totalmente. Entonces, fíjense, cuando hay estas posturas también desde el diseño, por ejemplo, Life Center Design, para mí es también una invitación a entender cuál es la concepción de vida detrás de eso, de dónde viene, y segundo, cómo podemos también explorarla, o sea, también cuestionarla, esa concepción de vida. Es decir, ¿cuál es tu filosofía ambiental? ¿Qué es lo que tú crees que es naturaleza? ¿Qué es lo que tú crees que está vivo o no? Si me preguntan a mí, de ahí vienen como cambios radicales y profundos de las relaciones con el entorno, ¿no? De volver a investigar y decir, ¿qué es para mí el entorno? ¿Está vivo o está muerto? Para empezar. Totalmente. Y yo ahí sí encuentro un punto de diferencia, Mariana Yaron, porque creo que como diseñadores, si bien tratamos un poco de romper esos límites en lenguaje y jerga también de diseñador, para buscar ser disruptivos, para crear innovación, etc. Sí considero que la forma en que tú trabajas y este proceso del que nos hablas de la investigación postcualitativa todavía va un paso más allá, ¿no? Y lo digo porque hablando de Life Center Design, y si bien sí trata de sacar al ser humano al centro o sea, no lo deja ya al centro del diseño, sino que dice, bueno, diseñemos para los animales, ¿no? Diseñemos para el ambiente, para el medio ambiente, para los ríos, para la sostenibilidad, etcétera. No hace este trabajo de romper ciertos conceptos, ¿no? O sea, como lo que tú mencionas ahorita y que leía también yo en tu paper de Seres Montaña, de, bueno, las piedras, ¿no? O sea, que en determinado momento son carbón y luego son diamante porque se han sometido a cierta presión o a ciertas condiciones, y cómo respetamos también esos ciclos evolutivos que además, pues no es que hayan parado, ¿no? Que van a seguir, incluso después de que nosotros ya no estemos aquí, ¿no? Entonces, eso me parece bien interesante. Y nada más también, así como por soltarlo, me salía como que regresó a mi memoria un ejemplo de una autora que estoy leyendo actualmente que se llama Ellen G. Langer. Ella tiene un libro que bueno, no es de esto para nada, pero me gustan mucho los ejercicios que hace para que empieces a entender su filosofía, porque hace la pregunta de, pues, ¿cuánto es 1 más 1? ¿No? Entonces todos diríamos, es 2, ¿no? Esa es como la respuesta lógica, porque estamos desde un entendimiento matemático, ¿no? O útil de intercambio. Y luego ella revira y dice, bueno, pero es que si tienes una nube más otra nube, no son 2 nubes, se vuelve una misma nube, ¿no? Y eso me encantó, o sea, como que cuando yo la escuché ella fue como, claro, porque yo ya estoy abordando la pregunta desde la base de conocimiento que tengo, y entonces ya no me empujo a ir más allá para entender la misma pregunta, ¿no? Es un poco como las sensaciones que me quedan de escucharte, Mariana. Y para ir cerrando un poco la conversación, y sé que lo voy a llevar otra vez a un entorno muy de diseño, porque no me puedo quitar esta cachucha, discúlpenme ustedes, pero sí, el proceso de la investigación postcualitativa, Mariana, es como ir tomando una fotografía que obedece a quién tú eres en el momento que la tomas y el entorno en que la tomas,
¿cuál dirías que es el resultado? O sea, ¿cómo mides el producto de ese proceso? ¿Cómo se vería el éxito de ese proceso? En la investigación cualitativa, como les decía, o sea, hay otra métrica del éxito y las conclusiones no son para, como les decía, estabilizar un conocimiento, sino para abrir caminos de conocimiento. O sea, es como una lógica muy diferente, ¿sí? Entonces, la métrica de éxito es, de alguna manera, ver qué tanto hubo una transformación, o sea, la investigación como transformación del ser y del conocer, como esta continua negociación y todas estas como fotografías que fuiste tomando, por así, o radiografías que fuiste tomando en diferentes momentos, y como todo eso tuvo un desplazamiento, una transformación conjunta, y la métrica es qué tanto te moviste, qué tanto empezaste de una manera y terminaste de otra. Esa es al menos la métrica que mi director de tesis, Fernando Hernández, con quien estoy ahora colaborando en algunas publicaciones, pues esa era la métrica para él. O sea, él quería ver una verdadera transformación. Vale. Por otro lado, tú que has estudiado como algo de budismo, pues fíjate que yo he encontrado, yo no soy para nada conocedora, pero algunas cosas que he leído como que me han ayudado también a entender que hay ciertos procesos, por ejemplo en la carrera de arquitectura donde doy clases, que son operativos, son estratégicos. Es decir, para yo poder enseñar diseño de arquitectura, pues tengo que trabajar con conceptos binarios, que es el adentro y el afuera. Y yo siempre les pregunto a mis alumnos, ¿realmente hay un interior y hay un exterior? No lo hay, porque lo que está dentro de la casa también está afuera. El aire no se corta, todas las corrientes de agua atraviesan todas las construcciones. A nivel bacterial tampoco hay una división. Entonces muchos de estos divisiones y conceptos son completamente ilusorios, pero son operativos. O sea, a mí me funcionan para poder enseñar un poquito, ¿no? Entonces los adopto, los uso, porque si no, pues imagínense, todo es una constante interconexión dinámica, entanglement, que le llaman en inglés, que sería como un entramado dinámico que va cambiando y va cambiando y va cambiando, y yo soy parte de ese entramado, y ese entramado produce realidades, produce discursos, produce materialidades. Entonces, si me situara ahí, no podría enseñar, o al menos no en los primeros semestres. Entonces, aquí es donde yo pues entiendo que hay ciertas decisiones que uno va tomando para poder entrar en lo operativo. Y ahí es donde dices, bueno, pues me sirve crear, trabajar a partir de estos conceptos, crear estos puntos de vista, crear estos procesos. Pero creo que el punto es que no me los creo. Yo los uso, pero yo no los creo. Yo explico que hay arquitectura pública y privada y que pero yo no lo creo. En el fondo yo sé que todo es una gran interconexión. Entonces, volviendo a tu pregunta de, bueno, yo sé que hay como que en el diseño cualitativo hay como esta demanda de decir, bueno, conclusiones, resultados, ¿se valida o se descarta? Yo creo que la invitación desde lo post-cualitativo no es a descartar absolutamente esos procesos, sino a acompañar esos procesos de una reflexividad en donde tú dices, a ver, estoy haciendo esto, no lo creo, pero me estoy apoyando en estos conceptos binarios para poder generar este tipo de encuentros y procesos, y vas acompañando de esa reflexividad. Entonces, eso ya te acerca hacia este cuestionamiento más profundo de lo postcualitativo. Y que, bueno, entiendes que en un nivel operativo aquí humano, ilusorio, pues bueno, participas, ¿no? Ahí ya casi por eso, ahí cuando estoy diciendo eso me siento como si ya estuviera hablando así como de conceptos de budismo, ¿no? De la realidad ilusoria. Totalmente. Pero sí, es como pues esa reflexividad, esa conciencia. Uh-huh. Sí, yo ahora pensé como la vacuidad es forma y la forma es vacuidad, que es un principio del budismo, pero ahí lo vamos a dejar, Mariana. Sí. Diré que me voy con muchas preguntas, Mariana, muchísimas más de las que tenía. Déjame. Me las llevo de tarea. Te invitaremos en otro momento para seguir platicando.
pero se nos ha acabado el tiempo, entonces vamos como a hacer un cambio de energía y pasar a unas preguntas que nos gusta hacerle a todos nuestros invitados, Mariana, que son rápidas. O sea, la intención es que pues, lo que te venga así al corazón o a la mente es bienvenido para ir cerrando. Entonces, bueno, la primera de estas preguntas random, Mariana, es... Sí. ¿Qué tema polémico o importante crees que deberíamos estar hablando en el sector? Y quizás podemos hablar como del sector creativo para no acotarlo tanto al diseño. Y no estamos hablando. ¿Qué es urgente que empecemos a conversar? No, pues filosofía ambiental. Filosofía ambiental. Vale, ok. Lo apuntamos, vale. Me pongo yo un poco cultureta. Mariana, ¿hay alguna película, alguna serie de televisión, algún libro que nos quieras recomendar porque últimamente te haya inspirado? Pues miren, justo creo que estaba terminando de leer de Francesca Ferrando, ella estudia mucho el posthumanismo y acabo de leer, ayer terminé, pero lo traigo fresco, es un artículo de ella que hace una genealogía, o sea, bueno, hace un recuento, por llamarlo de una manera sencilla, hace un recuento de todas las prácticas espirituales, de diferentes religiones y prácticas espirituales que alimentan a las perspectivas posthumanas. O sea, como que hace esta última, bueno, no última, pero para mí se siente como muy fresca, muy reciente, como esta liga entre justamente estas prácticas espirituales y estas nuevas posturas de la academia en torno a descentrar al humano, que ella dice que siempre hemos sido posthumanos porque siempre ha habido sistemas de pensamientos, obviamente no occidentales, que descentran al humano. Entonces, bueno, ese es el artículo de Francesca Ferrando y se llama Una genealogía de lo espiritual en relación a lo posthumano, algo así. Si ponen esas palabras claves les va a salir. Súper, sí, como, bueno, lo caché como muchas cosmovisiones indígenas, ¿no? Me lo voy a buscar porque a mí sí me interesa mucho leerlo. Y bueno, Mariana, última pregunta, así también es en este modo como filosófico que traemos. ¿Qué consejo le darías a una Mariana del pasado, a una Mariana más joven, quizás de hace unos 10 años? ¿Qué consejo le darías? Yo le aconsejaría que confíe en su camino, que confíe en su proceso. Seguramente, digamos que un desarrollo académico también va acompañado de un desarrollo como personal y espiritual profundo, al menos en mi caso. Entonces le diría que como que confíe en que todo eso se va conjugando. Me encanta. Pues con este consejo que creo que podemos tomarlo todos, cerramos. Mariana, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir con tanta generosidad todo tu conocimiento, tu trabajo. Vamos a dejar todas las referencias por si alguien quiere seguir clavándose en este tema. Y pues nada, gracias también Xavi, Rubén en el estudio. Gracias Mariana, gracias Fabiola. Gracias. Cerramos este episodio con Eider, que repasará las referencias que hemos ido comentando. Pues como ya va siendo costumbre, id sacando papel y boli o vuestra app de notas, que vamos a repasar algunas de las referencias a destacar que han salido en este episodio. Judith Pamela Butler, una de las filósofas contemporáneas que se consideran más influyentes. Ha realizado numerosos aportes en el campo del feminismo, la filosofía política y la ética. Y es considerada una de las teóricas fundacionales de los estudios queer. Os recomendamos uno de sus libros clave, El género en disputa, donde se exploran estos temas como la performatividad de género que nos mencionaba Mariana, la identidad sexual y la crítica al esencialismo sexual. Ahí os lo dejo. Bruce Mau, diseñador que nos menciona Xavi en la conversación. Bruce es conocido como uno de los gurús del diseño que nos habla del Life-Centered Design. Me atrevería a decir que habrás oído hablar mucho sobre el diseño centrado en el usuario o las personas, pero el Life-Centered Design surge, como indica el propio nombre, para centrar el diseño en la vida, más allá de lo humano, teniendo en cuenta también la relación que tenemos con el resto de seres vivos, ya que nuestros ecosistemas dependen de ello. Digamos que es un diseño más consciente, más sostenible y más ético. Te invito a que indagues un poco más en el tema y os recomendamos el vídeo que tienen publicado en el canal de YouTube de Business of Design Week, que se abrevia como BODW, y en el que Bruce Mau da su visión sobre el tema.
Fabiola también nos recomienda conocer las obras de Ellen J. Langer. Ellen es profesora universitaria de psicología en la Universidad de Harvard y ha investigado sobre la ilusión del control, la toma de decisiones, el envejecimiento y la teoría de la conciencia plena. Otra de las lecturas que nos menciona Mariana es la entrevista a Francesca Ferrando sobre lo posthumano, disponible online en la revista Letra Urbana. Lo encontraréis en letraurbana.com. Y la última, y que no por ello menos importante, nuestra invitada del mes, Mariana Cabello. Podéis saber más de ella y de cuál ha sido su recorrido vital hasta ahora en su página marianacabello.com. También en su Instagram, @marianacabelloc. Y hasta aquí el episodio de este mes. Como siempre, en compañía de Rubén García al control técnico, Sagrado Nova y Santi Vallado a la producción, Fabiola Leiva y Xavi Sorinas delante de los micrófonos y yo misma, que soy Eider Fernández. Os recuerdo que podéis escuchar Doble Clic en las principales plataformas de podcast y que podéis darle a seguir para no perderos el siguiente episodio. Nos escuchamos en un mes. Hasta entonces. Perdimos el consejo. Eso fue. Nos cortó el audio, ¿cierto?